Muy buenas noches. Ya podemos decir noches. Me alegra ver un grupo tan numeroso de jóvenes de diferentes partes de los Estados Unidos aquí para este congreso tan especial. Yo no sé de ustedes, pero yo estoy emocionado de estar aquí. Estar rodeado de toda esta juventud que quiere seguir los pasos del Señor como Dios ha trazado en su palabra. Antes de abrir la palabra del Señor en esta noche, queremos inclinar nuestros rostros para pedir su presencia en forma especial. Así que les invito que juntamente conmigo inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de estar en este lugar tan especial, esta institución adventista, con el fin de disfrutar del compañerismo cristiano, hablarte en oración, aprender de tu palabra y tributarte la honra y la gloria que tú te mereces. Padre Celestial, pedimos tu presencia al abrir tu santa palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a concentrarnos y que tu palabra no regrese a ti vacía. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante las 3 sesiones que voy a estar con ustedes en las noches aquí en esta reunión especial de GYC, vamos a hablar sobre el manto de Jesús. Todos los 3 temas van a girar alrededor del manto de Jesús. Ahora, lo primero que queremos notar esta noche en nuestro estudio es cómo está vestido Dios. Para saber cuál manto Dios quiere que nosotros tengamos, necesitamos saber cuál es el manto que viste a Dios. Así que voy a leer del Salmo 104 y los versículos 1 y 2, donde se nos describe cómo está vestido Dios. Dice ahí en el Salmo 104, 1 y 2, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Y ahora viene el versículo clave, el número 2. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. ¿De qué está vestido Dios? Dios está vestido de luz, según dice este texto. El que se cubre de luz como de vestidura. Es decir, Dios está literalmente cubierto con un manto glorioso de luz. Un manto literal, real de luz. Pero ese manto glorioso que cubre a Dios, ese manto de luz real que cubre a Dios, representa o simboliza algo. En realidad, ese manto literal de luz representa la absoluta perfección y justicia y santidad de Dios. Es decir, el manto literal representa una realidad espiritual. El manto literal de luz representa la santidad, la perfección y la justicia de Dios. Ahora, la Biblia nos dice que el creador, el agente activo en la creación, fue Cristo Jesús. Por ejemplo, tenemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 al 3, donde nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, el creador de todos los seres humanos fue Cristo Jesús. Él es el creador. Ahora, ¿por qué enfatizo yo este punto? Sencillamente porque cuando Cristo creó a nuestros primeros padres y nos creó a todos nosotros, en ellos el Señor Jesucristo se hizo responsable de nuestra existencia. Yo no escogí existir. Ustedes no escogieron existir. Adán y Eva no escogieron existir.
Adán y Eva fueron creados por Dios sin que ellos tuvieran nada que decir al respecto. Es decir, el responsable de la creación de Adán y Eva y el responsable de nuestra existencia, quienes descendemos de Adán y Eva, es Cristo Jesús. Cristo es responsable de nuestra existencia. Ahora es interesante que cuando el Señor Jesucristo procedió a crear este mundo, particularmente a nuestros primeros padres, Adán y Eva, la Biblia nos dice que Él los cubrió con el mismo manto glorioso de luz que tenía Él. Es decir, Jesús creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, para reflejar su gloria. Y los cubrió con un manto glorioso de luz como el que cubre a Dios. Porque era su intención que el hombre reflejara la gloria de Dios. Ahora es interesante que ese manto glorioso de luz con que cubrió Dios a Adán y Eva, con que cubrió Jesús a Adán y Eva, representaba algo. Es decir, el manto de luz que tenían era un manto de luz real, era un manto de luz literal. Pero ese manto literal de luz representaba su santidad, su justicia y su perfección. Es decir, así como el manto literal de luz que tenía Dios representaba su santidad, su justicia y su perfección, el manto de luz real y literal con el cual cubrió Dios a nuestros primeros padres también representaba santidad, justicia y perfección. Y la Biblia nos dice en Génesis el capítulo 2 y el versículo 25 que Adán y Eva en el huerto del Edén estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Y la razón por la cual no se avergonzaban es que ellos estaban cubiertos no con mantos artificiales, sino que estaban cubiertos con un manto de gloriosa luz. Es decir, ellos no tenían vestiduras de gabardina, ni de algodón, ni de seda, ni de lino. Ellos estaban cubiertos con la gloria de Dios. Estaban desnudos en lo que respecta vestiduras confeccionadas de materiales humanos hechos por seres humanos. La sierva de Dios en el libro Patriarcas y Profetas, página 26, describe este manto de luz que cubría a nuestros primeros padres, que representaba su santidad, su perfección y su justicia. Dice lo siguiente: la inmaculada pareja, y en realidad la palabra en inglés, esta es una traducción, la palabra en inglés no es inmaculada, sino que es la palabra sinless. Se podría traducir la pareja sin pecado. No estaba vestida con mantos artificiales. Estaban cubiertos de una envoltura de luz y gloria, como la que viste a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Es decir, que el hombre estaba cubierto con la luz de Dios como los ángeles, con el mismo manto de luz que tenía Dios, un manto literal de luz real que representaba la justicia, la santidad y la perfección del hombre. También dice la sierva del Señor en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 252, añadiendo a este concepto en cuanto a qué era ese manto, dice ella: nuestros primeros padres estaban vestidos con mantos blancos de inocencia. ¿Qué representaban los mantos blancos? Inocencia. Dice, nuestros primeros padres estaban vestidos con mantos blancos de inocencia cuando fueron colocados por Dios en el santo huerto de Edén. Y ahora explica por qué estaban cubiertos con el manto. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Y luego dice, una hermosa y suave luz. La luz de Dios envolvía a la santa pareja. Es decir, el hombre estaba cubierto de un manto de luz real, literal. Pero sigue diciendo, fíjense qué interesante. Este manto era un símbolo
de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. Es decir, el hombre tenía un manto literal de luz y tenía también un manto espiritual. El manto espiritual era, según dice aquí, sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. La luz real y literal representaba su inocencia, su santidad, su perfección y su justicia. Y luego sigue diciendo la sierva del Señor: si hubieran permanecido fieles a Dios, habría continuado envolviéndolos. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios. Quiero que noten esto cuidadosamente. Dice, pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios, y la luz que los había circuido se apartó. Yo pregunto, ¿qué perdieron Adán y Eva primero? ¿Perdieron primero su manto literal de luz o perdieron su manto espiritual? Perdieron primero su manto espiritual, porque ahora perdieron su justicia, perdieron su inocencia, perdieron su santidad. Y cuando perdieron el manto espiritual, el resultado fue que también perdieron su manto, ¿qué? Su manto literal de luz. Y el propósito del plan de la salvación es restaurar esos dos mantos: el manto de luz literal y también el manto espiritual. Y la Biblia nos dice que el primer resultado del pecado de Adán y Eva fue que, como rompieron su relación con Dios, perdieron su inocencia, su justicia, se fue también el manto literal de luz. Y la Biblia nos dice que ellos procuraron resolver el problema tapando la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera. Noten lo que dice Génesis 3 y el versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Habían perdido los dos mantos: el manto espiritual de inocencia, santidad, justicia, y ahora habían perdido también el manto real y literal de luz. Y la Biblia nos dice en el mismo versículo 7, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es decir, se cubrieron con vestiduras confeccionadas por ellos de hojas de higuera. Pero ¿sabe lo que es interesante? Aún después de taparse con las hojas de higuera, todavía se sentían desnudos. Es decir, su cuerpo físico estaba cubierto con las hojas de higuera, pero ellos todavía se sentían desnudos porque no tenían la envoltura de luz. Ahora, ¿qué representaban esas hojas de higuera que ellos usaron para confeccionar las vestiduras para cubrir la vergüenza de su desnudez? En realidad, lo que representaban esas hojas de higuera era la justificación que ellos ofrecieron por el pecado que habían cometido. Ellos trataron de justificar el pecado que habían cometido echándole la culpa a otros. Noten lo que dice Génesis 3 y el versículo 9 al 13. Génesis 3, 9 al 13. Inmediatamente después de hablar de las hojas de higuera, dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Pero ya no estaba desnudo, estaba cubierto con las hojas de higuera. Pero dice, me sentía desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, fíjense, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí están las hojas de higuera, las excusas que ofrece el hombre por haber pecado. Dice, si no hubiera sido por esa mujer, yo no peco. Sigue diciendo en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Es decir, si tú no hubieras hecho esa serpiente, la serpiente no me tienta y yo no peco. Están ofreciendo excusas por haber pecado. Es interesante, Elena White, en
la revista adventista, la Review and Herald, de noviembre 15 de 1898, tuvo que decir esto en cuanto a las hojas de higuera. Dice: las hojas de higuera representan los argumentos que se fabrican para cubrir la desobediencia. ¿Qué son las hojas de higuera? Los argumentos que se fabrican ¿para qué? Para cubrir la desobediencia. Cuando el Señor atrae la atención de los hombres y las mujeres a la verdad, entonces comienza la fabricación de los mantos de higuera para cubrir la desnudez del alma, pero no se cubre así la desnudez del pecador. ¿Saben que cuando tratamos de excusar el pecado, que son las hojas de higuera, en realidad nosotros estamos demostrando que no estamos arrepentidos por el pecado que cometimos? Hoy en día la gente usa muchos argumentos para decir que no es posible vencer el pecado. Dicen: bueno, pastor, la carne es débil. O dicen: el diablo me tentó. O yo fui abusado por mis padres y por eso salí yo así. O yo nací así. O crecí en un medio ambiente malo. Y buscamos la forma de excusar el pecado y decimos: no es posible ganar la victoria sobre el pecado antes de que el Señor Jesucristo venga. Todas estas cosas, todas estas excusas son hojas de higuera que nosotros fabricamos para justificar nuestro pecado. Así que la Biblia nos dice que nuestros primeros padres, Adán y Eva, perdieron su manto de luz espiritual y como resultado perdieron su manto de luz literal. Y la Biblia nos dice que como resultado Dios pronunció contra Adán y Eva el decreto de muerte. Ahora permítame hablar por unos momentos en cuanto a este asunto de la muerte. La ley de Dios exige absoluta perfección. ¿Están de acuerdo que la ley exige absoluta perfección? Claro que sí. Absoluta y completa perfección. Pero si tú no le ofreces absoluta perfección a la ley, ¿qué te dice la ley? La ley dice: tú tienes que morir, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, que Adán y Eva y todos los que vinimos de ellos tenemos un problema muy grave. Y es que la ley de Dios exige absoluta perfección. Yo pregunto en esta noche: ¿cuántos de los presentes le pueden ofrecer absoluta perfección a la ley de Dios? Si levantara la mano, les diría que acaban de pecar, aunque sea por primera vez, porque están mintiendo. La Biblia dice: no hablarás falso testimonio. La Biblia dice: todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Todos los seres humanos, desde nuestros primeros padres hasta los últimos descendientes de ellos, hemos pecado, hemos quebrantado la ley, y por lo tanto la ley dice: como tú no me ofreces una vida perfecta, si tú vivieras una vida perfecta, entonces tú podrías vivir, pero como tú no me ofreces esa vida perfecta, tú tienes que morir. Es decir, todos los seres humanos estamos bajo sentencia ¿de qué? Bajo sentencia de muerte. La raza humana se encontraba en una situación precaria, sin el manto espiritual de justicia, sin el manto literal de luz, condenados por la ley a muerte y sin poder ofrecerle a la ley lo que la ley exige para que podamos vivir. La pregunta clave es: ¿cómo podía recuperarse nuevamente el manto literal de luz y el manto espiritual de luz? La respuesta la encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 2, y vamos a leer en primer lugar el versículo 17 y luego vamos a leer el versículo 21 del capítulo 3. Noten lo que dice Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que comas del árbol, ese es el día que vas a morir.
Y lo interesante es que Adán y Eva en realidad no murieron ese mismo día. Algunos dicen, bueno, comenzaron a morir y murieron espiritualmente. Todo eso es cierto. Pero Dios estaba diciendo, el día que tú comas del árbol, ese es el día que tú vas a morir. Es aquella muerte de la cual no hay resurrección, es dejar de existir. La pregunta clave es ¿por qué razón Adán y Eva no murieron ese mismo día si habían quebrantado la ley de Dios y la ley de Dios dice la paga del pecado es muerte? La razón es muy sencilla. Ese mismo día, ese mismo instante, el Señor Jesucristo se ofreció para tomar el lugar del ser humano. Hay una cita muy interesante que encontramos en una revista que existía en los tiempos de la hermana Bible Echo, mayo 21 del año 1900. Me encanta esta cita. Dice ella, el mismo instante. ¿Cuándo? El mismo instante en que Adán cedió a la tentación de Satanás e hizo lo que Dios le había mandado que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se interpuso entre los vivos y los muertos y dijo, que caiga el castigo sobre mí. Yo tomaré el lugar del hombre. Dadle otra oportunidad. La transgresión colocó a todo el mundo bajo la pena de muerte, pero en el cielo se escuchó una voz que dijo, he hallado un rescate. ¿Por qué no murió el hombre ese mismo instante? Porque en ese mismo instante el Señor Jesucristo se presentó para tomar el lugar del hombre. Ahora quiero que leamos Génesis 3:21, que es un versículo clave en el libro de Génesis. Es uno de los versículos más centrales. Para que el hombre se pudiera salvar, el hombre necesitaba tener los dos mantos. Necesitaba tener justicia, santidad y perfección. Y necesitaba tener también el manto de luz literal. Pero la clave es que el hombre no podía tener ninguno de los dos mantos, porque el hombre había desobedecido, había pecado contra Dios. Entonces la pregunta clave es, ¿cómo podía ser cubierta la vergüenza de la desnudez del hombre? Génesis 3 y el versículo 21 tiene la respuesta. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre. ¿Quién hizo? Jehová Dios hizo al hombre o para el hombre. Y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Cómo se cubrió la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva? Con pieles. Ahora yo pregunto, ¿qué tiene que suceder para usted conseguir la piel de un animal? Tiene que matar al animal. Y esto está pasando en el huerto del Edén. El mismo día en que Adán y Eva pecaron. Dice aquí que Dios confeccionó vestiduras de pieles y vistió a Adán y Eva. La pregunta clave es, ¿de dónde consiguió Dios esas pieles? Ese mismo día, ¿qué sucedió? Se sacrificó por lo menos un animal y probablemente dos, porque dice pieles en plural. Había dos pecadores. Es decir, ese día murieron corderos. Y Dios tomó las pieles de esos corderos y con las pieles confeccionó vestiduras y cubrió la vergüenza de la desnudez de Adán y Eva, el mismo día en que pecaron. ¿Qué estaba diciendo Dios? Dios estaba diciendo, la forma en que la vergüenza de la desnudez del hombre va a ser cubierta es por medio de la muerte del Cordero, y a través de su justicia se va a cubrir la vergüenza de la desnudez del hombre. La sierva del Señor amplía el momento en que Adán y Eva pecaron. Ella dice que en el cielo hubo tristeza cuando Adán y Eva quebrantaron la ley de Dios, porque sabían ahora que Adán y Eva debían morir
y que todos sus descendientes debían morir. Se dieron cuenta que quedaron desnudos, literalmente, y quedaron destituidos de la justicia del Señor Jesucristo. Y los seres celestiales dijeron, tienen que morir. Y dice la sierva del Señor que el Señor Jesucristo entró a la presencia de su Padre y le dijo, Padre, déjame ir allá al planeta para vivir la vida que ellos deben vivir. Y déjame ir allá y pagar la muerte que ellos deben morir. Y dice Elena White que fue una lucha para el Padre entregar a su propio Hijo. Dice, para el Rey del Universo fue una lucha. Y le dijo, Hijo, es un sacrificio grande. Y dice ella que Jesús entró por segunda vez. Le dijo, Padre, déjame ir allá para vivir la vida que ellos deben vivir. Yo soy responsable, yo los hice, yo los creé. Yo soy el responsable. Ellos no pidieron existir. Tiene que haber un camino de escape. Yo tengo que ir a vivir la vida que la ley exige de ellos, y tengo que morir la muerte que la ley les exige a ellos. Déjame ir. Y por segunda vez el Padre no, se resistió. Finalmente entró por tercera vez a la presencia del Padre y le rogó al Padre, déjame ir. Y la tercera vez dice ella que el Padre le dijo, está bien, implementemos el plan que hicimos desde la eternidad. Voy a dejar que tú vayas a la tierra y que tú vivas la vida que todos esos deben vivir, y que tú sufras la pena de muerte que todos ellos deben sufrir. Voy a permitir que pase eso. Y fíjense qué interesante es ver las cosas desde afuera a diferencia de verlas desde adentro. Cuando el Señor Jesucristo ya estaba aquí en el huerto de Getsemaní sufriendo y agonizando, cargando sobre sí los pecados de todo el mundo, 3 veces el Señor Jesucristo le dijo, Padre, si me puedo escapar, por favor, haz posible que me escape. Pero luego dijo, no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad. Se mostró muy deseoso de venir cuando estaba en el cielo, cuando vio el sufrimiento de lejos, pero cuando estaba pasando por la experiencia, agonizaba y decía, Padre, si es posible, deja que pase esta copa de mí. Y 3 veces elevó Jesús esa oración, como había hecho el pedido 3 veces cuando el hombre pecó en el huerto del Edén. Quiero leerles un par de citas muy interesantes del Espíritu de Profecía, porque lo que hizo Jesús, escuchen bien, nosotros generalmente enfatizamos la muerte de Cristo, que Cristo murió por nosotros, y eso es cierto, porque alguien tenía que pagar la culpa o la deuda que nosotros debemos. Pero hay otro aspecto que no enfatizamos muy a menudo, y es que Jesús antes de morir tenía que vivir una vida perfecta, porque un sacrificio que no fuera perfecto no era aceptable ante Dios. Es decir, Jesús tenía que venir a vivir la vida que nosotros debemos vivir, y luego tenía que sufrir la muerte que nosotros debemos sufrir, porque la ley dice, yo te exijo perfección, yo te exijo perfecta justicia y santidad, si no, mueres. Es decir, necesitaba yo a alguien que viviera la vida que la ley exige, para que en él yo pudiera ser aceptado. Pero también necesitaba a alguien que pagara la pena o la culpa que yo he acumulado como resultado de mis pecados, la pena de muerte. Es interesante, en el servicio del santuario, no solamente se sacrificaba el cordero, sino que nos dice que antes de ser sacrificado el cordero, el sacerdote tenía que examinar al cordero muy cuidadosamente para asegurarse de que el cordero fuera absolutamente sin defecto y sin mácula. Es decir, no solamente era la muerte del cordero lo que contaba, sino que era también la vida perfecta del cordero para que su muerte pudiera ser acepta. Así que cuando Jesús vino a esta tierra, el Señor Jesucristo vino a vivir la vida que todos los seres humanos deben vivir y a morir la muerte que todos los seres humanos deben sufrir. Es decir, Jesús vino a vivir y a morir por nosotros, a pagar la pena que exige la ley y a vivir la vida perfecta también que exige la ley de Dios. Y lo que hizo Jesús lo hizo por toda la raza humana, sin excepción.
el borracho, el drogadicto, el homosexual. No importa cuán grande haya sido el pecado, el Señor Jesucristo lo que hizo, lo hizo por todos los seres humanos. Vivió una vida perfecta en lugar de todos y murió la muerte en lugar de todos. Ahora no se me preocupen, ni se asusten, ni digan, entonces todos se van a salvar. Porque mañana en la noche vamos a hablar de que hay que reclamar lo que hizo Jesús. Lo que hizo Jesús, lo hizo por todos los seres humanos, pero no todos los seres humanos se van a salvar. Porque no todos los seres humanos van a reclamar lo que Jesús hizo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 205, 295 y 296, dice la sierva del Señor en una cita muy profunda: al asumir la naturaleza humana, Cristo tomó el lugar de cada ser humano. ¿Qué hizo Jesús? ¿Tomó qué? ¿El lugar de solamente los salvos? No, de cada ser humano. Él era la cabeza de la humanidad, siendo un ser divino y humano. Con su largo brazo humano podía abarcar a la humanidad, mientras que con su brazo divino podía aferrarse del trono del infinito. Y en otra cita que encontramos en el mismo libro, página 301 y 302, dice: era la garantía para el hombre, el embajador para Dios, la garantía para el hombre al satisfacer mediante su justicia las exigencias de la ley de Dios en lugar del hombre, y el representante de Dios al hacer manifiesto su carácter ante la raza caída. Es decir, que el Señor Jesucristo vino a este planeta para pasar por el mismo terreno por el cual pasamos todos nosotros, para afrontar las mismas tentaciones que afrontamos todos nosotros, con la naturaleza humana que tenemos todos nosotros. Pero Él vino para vivir una vida absolutamente perfecta, absolutamente santa, para que Él entonces tuviera un carácter perfecto que nos pudiera poner a nuestra cuenta, reclamándolo a Él. Es decir, que Jesús vivió una vida perfecta, una vida ejemplar, para que Él pudiera tomar el lugar de cada uno de nosotros. Lo interesante es que nos dice en Hebreos 4 y el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en el mismo libro de Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es decir, Jesús vino a esta tierra para vivir una vida perfecta. Y saben que su vida perfecta en realidad es el manto. Cada acto de obediencia de Jesús fue un hilo que le añadió al manto. Cada vez que Jesús le dijo no a la carne, y le dijo no al diablo, y le dijo no al mundo, y le dijo no a la tentación, ese fue un hilo adicional que le añadió al manto. Y cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo consumado es, ya Jesús tenía un manto perfecto de justicia disponible para cada ser humano en el planeta Tierra. Un manto de justicia donde si yo lo recibo a Él, yo me puedo parar delante de la ley y la ley me dice: tú eres pecador, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Pero yo puedo decir: sí, es verdad que yo soy pecador y la paga del pecado es muerte, pero yo me he arrepentido del pecado, he confesado el pecado, he reclamado los méritos del Señor Jesucristo, y ahora no tienes que mirarme a mí, sino mirarlo a Él, porque Él vivió la vida que yo debo vivir. Y ya no tengo que morir, porque Él sufrió la muerte que yo debo sufrir. Es decir, como dijo el apóstol Pablo, soy acepto en el amado. Ahora fíjense qué interesante cuando visitamos la cruz del Calvario. Contrario a lo que muchos artistas han pintado, el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz, murió completamente desnudo.
Generalmente los artistas le tapan las partes nobles, pero según la Biblia, el Señor Jesucristo murió completamente desnudo. Y ustedes dicen, ¿dónde enseña la Biblia eso? Noten el Evangelio según San Juan, el capítulo 19 y el versículo 23 y 24. Juan 19 y el versículo 23 y 24 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Esa es la ropa interior. Y luego dice, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Fíjense que le quitaron su ropa exterior y le quitaron también su ropa de adentro. Ahora yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo vivió una vida absolutamente perfecta? ¿Tenía una vida absolutamente justa y santa? Entonces, ¿cómo debería haberse visto Él? Él debería haber estado cubierto ¿de qué cosa? De un manto glorioso de luz. ¿Verdad que sí? Porque él tenía el manto espiritual, santidad, perfección, justicia. Si ese era el caso, entonces debía estar vestido de un manto glorioso de luz, literalmente hablando. ¿Por qué el Señor Jesucristo colgó en la cruz desnudo en vez de tener un manto glorioso de luz? Porque el Señor Jesucristo estaba tomando sobre sí nuestra desnudez. Estaba tomando sobre sí nuestra pecaminosidad. El que debería haber estado colgando allí desnudo era ¿quién? Yo. Pero él estaba tomando la desnudez de Adán y Eva y todos sus descendientes. Estaba tomando esa desnudez sobre sí mismo. Es decir, estaba pagando la pena de muerte en lugar de todos los seres humanos. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 364, la sierva del Señor dice, en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de redención de la raza humana, de cada uno. Dice también en Mensajes Selectos, tomo 1, 378 y 379, esta es una cita tremenda. Nosotros no podemos ni siquiera empezar a concebir lo que significó que Jesús cargara todos los pecados. Dice, el peso de la culpabilidad de todo pecado recayó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán exigían una paga que recayó sobre Cristo, pues había llegado a ser el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Y aquel que no conoció pecado, llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiésemos ser justicia de Dios por él. Qué gloriosa verdad la que acaba de expresar el espíritu de profecía. En el libro La fe por la cual vivo, página 107, dice ella, la gracia de Cristo justifica gratuitamente al pecador sin mérito o reclamo de su parte. La justificación es el perdón pleno y completo del pecado. El mismo instante en que el pecador acepta a Cristo por la fe, recibe el perdón. Se le imputa la justicia de Cristo y ya no debe dudar en cuanto a la gracia perdonadora de Dios. Qué tremenda cita extraordinaria. Ahora yo pregunto entonces, en el proceso de restauración, porque vimos que al principio Adán y Eva estaban cubiertos con un manto literal real de luz, representaba su justicia y su perfección. ¿Cuál de los dos mantos restaura a Dios primero? ¿El manto espiritual de justicia y santidad o restaura primero
el manto glorioso y literal de luz? Pues le puedo asegurar que no es el manto literal y glorioso de luz, porque yo no veo aquí nadie vestido de luz. Pero sí veo muchas personas que están cubiertas con el manto espiritual de justicia y perfección. Así que en el proceso de restauración, lo que restaura a Dios primero es ¿qué cosa? Lo que restaura a Dios es la justicia y la santidad, pero la justicia y la santidad no es nuestra, sino la justicia y la santidad es ¿de quién? Es de Cristo Jesús. Ahora, algunos pueden estar preocupados y diciendo, bueno, el pastor Bora está enseñando aquí gracia barata, que Cristo lo hizo todo, que Cristo pagó todo. En realidad, ¿saben ustedes que para la salvación Cristo lo hizo todo? Mañana en la noche vamos a hablar de cuál tiene que ser nuestra respuesta para beneficiarnos de lo que hizo Jesús. Les doy una ilustración para que puedan entender. Quiero que se imaginen un individuo multitrillonario que tiene un banco, vamos a llamarlo el Banco del Universo. Y este individuo que tiene recursos sin límites deposita en ese banco suficiente dinero para pagar todas las deudas de todos los seres humanos. Suficiente capital metió al banco para pagar las tarjetas de crédito, las hipotecas, las cuentas educativas, que aquí sería muy bueno, ¿verdad? Y para pagar la cuota del carro, todo. Hay suficiente dinero en el banco para todo eso. ¿Cuántos creen ustedes que irían para reclamar el dinero para pagar sus deudas? Yo creo que la cola daría varias vueltas al mundo. ¿Verdad que sí? Es decir, el capital está allí, ¿verdad que sí? El dinero está allí, el capital. Solo hay una condición. Y es que nosotros tenemos que ir a sacar el dinero. Si no sacamos el dinero, ¿qué pasa? Nos quedamos endeudados. La provisión está. El capital está abundante para pagar todas las deudas. Jesús, cuando murió, depositó en el banco del cielo, por así decirlo, suficiente mérito para salvar a todos los seres humanos. Pero hay una condición, y es que nosotros tenemos que venir y tenemos que reclamar su vida y su muerte en nuestro lugar para que pueda tener beneficio para nosotros. Ahora, saben que Jesús restaura primero nuestro manto espiritual. ¿Cuándo va a restaurar Jesús el manto literal de luz? ¿Cuándo lo va a restaurar? Lo va a restaurar cuando el Señor Jesucristo venga en poder y gloria. Nos dice en Apocalipsis 7, 13 y 14, en nuestro último texto, Apocalipsis 7, 13 y 14, hablando de la multitud de los salvos, después de esto miré y he aquí una multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El grupo de los redimidos cubiertos con el manto glorioso de luz literal. Y entonces se habrá restaurado lo que se perdió al comienzo. El hombre en Cristo será perfecto ante la ley y estará cubierto con el manto glorioso de luz del Señor Jesús. ¿Desean ustedes, jóvenes, tener esa experiencia? ¿Desean estar entre esa muchedumbre que nadie puede contar? Yo ciertamente deseo estar allí. Oremos. Padre, te damos gracias porque has dado
camino de escape. Nos has dado a Jesús, el regalo de una persona. Te damos gracias por su vida. Te damos gracias, Padre, por su muerte. Te damos gracias porque tú estuviste dispuesto a entregarlo. Gran sacrificio. Te pido, Señor, que si hay algún joven, alguna señorita presente aquí que no ha entregado su vida a Jesús, que este sea el fin de semana cuando lo haga. Sabemos que Cristo viene muy pronto y queremos estar listos. Queremos en primer lugar tener ese manto espiritual de justicia en Cristo, para que nos pueda vestir con el manto radiante de luz cuando vuelva en poder y gloria. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.